Doctor, ¿cuál es la importancia del Coropuna en el mundo antiguo, antes de los incas incluso? ¿Qué era el Coropuna? Bueno, el Joropuna es, digamos, un personaje, ¿ya? Como cualquier otro personaje, un ser de poder, ¿no es cierto? Como cualquier llamado o sea, son nombres de montañas, de colinas, de lugares de huacas, ¿no es cierto? Pero no es la huaca ni es la montaña, ¿no? Sino es la entidad espiritual que está asociada a ese espacio sacralizado o sagrado, ¿no? Entonces, para entender a Joropuna, hay que pensar en toda la cadena volcánica de estas altas montañas, que además son nevados, ¿ah? No es que sean simplemente montañas más o menos significativas, o sea, son cordilleras. Entonces, hay una cordillera ahí, de las cuales, bueno, están sufriendo el proceso de deglaciación, y por eso es de que muchas de ellas han dado lugar a que se pueda descubrir santuarios de altura, ¿no es cierto? Hace años ha sido una sorpresa encontrar testimonios arqueológicos que ahora son fuente de conocimiento porque van a laboratorios donde se puede hacer análisis genómico, ¿no es cierto? Entonces hay ADN de sacrificios de montaña y se puede saber cuál era el origen de esa persona que ha sido sacrificada. Y no necesariamente es alguien de ese lugar, sino que es alguien, y tampoco podemos quizá determinar de dónde procede si es que hay alguna referencia, pero genéticamente se puede determinar por la línea paterna a dónde te lleva y por la línea materna a dónde te lleva. Y han encontrado algunos de estos sacrificios en donde, por ejemplo, pues por línea paterna es alguien que viene de Arahuaco, así, de lejos, ¿eh? Y por la línea tal o la otra línea también de un lugar bastante distante, y entonces eran peregrinaciones sacrificiales, lo que le daba vida a estos lugares. Y a la pregunta que tú me haces, lo de Joropuna, yo te diría, en el pensamiento andino hay lo que se llama un centro de poder. Y en el centro de poder, desde tiempos Uquina y luego Tiahuanaco, y también con los incas, no dejó de ser un centro, fue el lago Titicaca, el entorno del lago Titicaca. Eso tiene su explicación, ¿por qué? ¿No es cierto? Y no tiene que ser un centro matemático de que yo agarro con medida y digo dónde era la mitad, sino que son mitades en sentido simbólico, en donde la geografía, el territorio, tiene los atributos necesarios como para poder representar esa idea de totalidad. Entonces, si hay un centro, también hay extremos, entonces hay polos. Y en el mundo andino el principio fundamental es el de los opuestos complementarios. Y cuando hablamos de los opuestos, estamos hablando de algo que se conoce en todas las culturas tradicionales, de la Asia o incluso de Europa, etc. Ese pensamiento de eso, incluso es un pensamiento hermético, gnóstico, etc., ¿no? De culturas tradicionales. Pero no es la idea de centro y polos necesariamente en el sentido occidental, en el sentido europeo,
sino que en América la idea es de opuestos que no están en pugna y en una lucha permanente. O sea, no es el zoroastrismo, ni es el maniqueísmo, no es el dualismo persa, ni siquiera es el dualismo egipcio, ¿ya? Es un dualismo que se parece en algo más bien al dualismo asiático, que el yin y yang, etc., que se interpenetran, el yin entra en el yang y el yang entra en el yin, y cada uno tiene su centrito, su círculo, ¿no? O sea que en realidad hay dos puntos, pero esos dos puntos no son el centro, sino digamos que son los centros de poder polares, porque uno es el centro de uno de los polos y el otro es el centro de otro polo. Entonces en los Andes los polos son complementarios, o sea, son los que le dan vida al centro. Te parece mentira. No es el centro el que le da vida a los polos, sino los polos son los que le dan vida al centro. Y Horopuna, junto con Viracocha, digamos, en este momento, porque estamos remontándonos a tiempos antes de los incas, estamos hablando de Puquinas. Horopuna era el polo de Occidente, digamos, ¿no? Occidental. El polo de entrada en el mundo interior. Mientras que el otro polo era la cordillera de Carabaya, la cordillera de Apolobamba o cordillera real, ¿ya? Y cordillera real no es por los reyes de España o algo así, porque era la cordillera de los Japaj. Y los Japaj eran pues la realeza de ese mundo, ¿no? En donde ni siquiera estamos hablando de personajes reales que manejan o que gobiernan, no es el señor, el sacerdote, el no sé qué, que en determinada fecha en Tiahuanaco va a aparecer ahí y va, o el Inca acá en el Inti Raymi o en el Japaj Raymi, ¿no? No, sino es ese ser, ¿no? No visible, pero personificado de alguna manera y ubicado en algún lado para explicar una realidad que no pertenece al mundo de lo sensible, sino que son mundos que van más allá de lo sensible, ¿ya? Los dos polos, que en los mitos más antiguos esos polos eran indiferentes y separados, se ignoraban entre sí. O sea, en el principio de los tiempos había una noche eterna, ¿no? No existía, digamos, nada, no existía el Chaupi, por lo tanto no existía humanidad, no existían animales, no existían vegetales, no existía nada, ¿no es cierto? Es un mundo que se imagina de muchas formas. Se imagina en sus orígenes como algunos, en alguna forma, como unas aguas, un mar, digamos, un mar infinito, en donde en algún momento pues se avistan esos polos, esas entidades polares, se avistan y entran en contacto y entran en comunicación, hablan entre ellos, ¿no? En cierta forma, pues ese es el primer encuentro, es un team. Y a partir de eso, y de la necesidad de demostrar si alguno de ellos tiene jerarquía, preeminencia, porque ambos van a alegar de que tienen preeminencia y que tienen jerarquía. Pero eso no se resuelve en esa forma, ¿no? Mientras que en el pensamiento occidental,
Los buenos están arriba y los malos han sido arrojados del mundo celestial y han ido a habitar en un submundo, en un mundo subterráneo. Y ese mundo es el hábitat del mal. Pero al mismo tiempo, pues aparece un paraíso terrenal. Un paraíso terrenal en el que están presentes ambas fuerzas. Por eso es que la serpiente está en el paraíso y puede alcanzarle, ¿no? E incitar, porque ese es un lenguaje también simbólico, ¿no? O sea, no es lo mismo. La Biblia, para mí, no es sino un compendio mitológico, o sea, con un lenguaje simbólico y no irracional, porque todas estas concepciones o explicaciones del mundo tienen una lógica y una coherencia, pero tremenda. Por eso han podido sostener por miles de años culturas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cuando estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando del cristianismo del siglo I. Estamos hablando de miles de años antes. Estamos hablando incluso de Babilonia. E incluso estamos hablando de Hermes Trismegisto, etc. Y de las ideas tal de Alejandría y todo eso, ¿no? O sea, de un mundo greco-romano que, en fin, ¿no? Entonces, ahí la idea, como se ha hilado en esa forma, unos expulsados y tal, la solución es una confrontación en donde el final debe ser el triunfo de uno de los polos sobre el otro, porque el universo debe ser una obra perfecta. ¿Sí? Y en realidad, en el mundo andino, el universo es una obra perfecta. Horopuna, el mundo de adentro. Y el mundo de adentro no es el mal, no es el infierno, sino al contrario. Es, digamos, el mundo de la vida, como ha escrito muy interesante Zenón de Paz, el filósofo, ¿no? Él explica y dice, Ujupacha es el mundo de las semillas, pero es de la vida potencial. ¿Ya? Es un término así muy interesante. O sea, en realidad, para reconstruir todo esto hay que apelar a todos los conocimientos posibles, o sea, a la arqueología, a la lingüística, pero básicamente a la filosofía, ¿no? Entonces, nos remontamos no a la sabiduría, como dicen, ¿no? La sabiduría o el mito, el pensamiento mítico, sino a la filosofía primordial de los Andes, ¿no? Porque eso es. Para mí eso es, ¿no? Porque se habla de lo mismo. Y entonces hay un mundo de la vida potencial, es el mundo de adentro. Pero ese mundo no podría, digamos, manifestarse solo por el poder que tiene ese mundo interior. O sea, va a conservar la vida. O sea, tiene la vida, pero es una vida potencial. Para manifestarse, tiene que salir de ahí. Entonces, ¿quién es Viracocha? Viracocha no es el creador de la vida. La vida ya está potencialmente. El mito explica de que Viracocha es el artífice de la palabra. ¿Ya? Entonces, por el poder de la palabra, él hace un llamamiento. Entonces, eso también es simbólico, ¿no? Porque la Biblia también dice, ¿no? El verbo, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era Dios, etcétera, ¿no? Pero era caos y todo lo demás. O sea, es lo mismo. En el mundo andino también. En el principio era un mundo de vida potencial, pero en ese momento la palabra, o sea, el portador de la palabra, Viracocha,
usó de la palabra y dijo, no dijo Fiat Lux, sino dijo, a ver, vegetación de tal naturaleza, salgan, broten, y aparecen de pronto toda la vegetación, etcétera, ¿no? Ya. Animales. También de las pajarinas aparecen los camélidos y otros animales. Y todo eso es fácil de mostrar para la lógica empírica, porque los animales viven en madrigueras, en cuevas. En las cuevas están las osamentas de los gentiles, de los machos, etcétera, de los ñaupas, todo eso, ¿no? Y además están bajo tierra. Excavan la tierra y de pronto encuentran representaciones humanas, pero de tamaños colosales. Imaginan que antes de los hombres, de los humanos actuales, habían otras humanidades, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, se encuentran los monolitos del Tiahuanaco y del Pucará, etcétera, se excavan, son monumentales. O sea, muchas de ellas son como los Moai de la isla de Pascua, ¿cierto? Entonces, es la colaboración entre el mundo de arriba y el mundo de abajo el que genera la vida. Pero la vida, ¿a dónde va a ir? La vida tangible. ¿Se va a ir arriba? ¿Se va a quedar para siempre abajo? Abajo no va a quedar. Va a salir al mundo de la realidad física, de la realidad perceptible. Y el mundo de la realidad perceptible somos nosotros, la Tierra. Una realidad que no tiene poder. Vive del poder que emana de arriba y de abajo. Esta vida es una vida transitoria, pero es eterna porque se va restaurando y restaurando y restaurando. O sea, el otro principio es el principio de la ciclicidad. O sea, los polos se van alternando, se mueven. El norte pasa a ser sur, el sur pasa a ser norte, etc. O sea que piensan que es una realidad no estática, sino es una realidad dinámica, en donde todos forman una comunidad parental, todos los seres vivos, pero además el universo mismo es un universo que está en movimiento, ¿no? O sea, ya existe, desde el momento que se produce el encuentro, comienza a existir el tiempo, ¿no? Entonces, comienza a existir pasado y futuro, y también presente, ¿no? Que existe, o sea, dice, ñaupa, ¿no? Digamos, así como hay Anajpacha y Ujupacha, y hay un centro que desde la colonia se le empieza a llamar Caipacha, pero no existía como Caipacha, ese nombre Caipacha no existía, sino existía Chaupipacha. O sea, nosotros Chaupipacha, ¿no? El centro simplemente, ¿no? Pero un centro que no tiene poder. O sea, somos una realidad que todo viene de otro lado. Nuestro cuerpo, lo físico, tiene una programación tal que debe desaparecer y sin embargo regresa, ¿no? Entonces, la eternidad de la vida se garantiza a través de la reproducción de las especies. ¿Está cierto? Entonces, esa alternancia de tiempos entre el tiempo de arriba y el tiempo de abajo, que es el Pachacuti, ¿no es cierto? En realidad ese es el Pachacuti. O sea, esa movida así, que se calcula en 500 años o en milenios se puede calcular, pero en el tiempo corto es el día y la noche.
pero el día y la noche es, como decir, una evidencia de que se está produciendo el cambio. ¿No es cierto? Una escala de lo que... Exactamente, pero en una escala muy cortita que no constituye, prácticamente no constituye un Pachacuti. No. Pero ese movimiento genera los cambios estacionales, por ejemplo. O sea, el año no permanece igual. Hay meses en los cuales llueve y otros meses en los cuales no llueve. Entonces, hay una mitad seca y una mitad húmeda. Los solsticios dividen el tiempo de sequía y el tiempo de humedad. El caipacha es la alternancia de los hemisferios, digamos, ¿no? O sea, donde los polos se van a alternar. El sur y el norte se van a alternar. Y eso ocurre, bueno, en el tiempo medio, pues ocurre anualmente, ¿no? Entonces, ahí termina un año, termina un ciclo y empieza otro, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si bien es cierto, la alternancia no es del tipo que durante un año pues ya ha gobernado el sol y el otro año debería gobernar la luna. No es así, ¿ya? Ambos tienen sus momentos. Por ejemplo, el tiempo de la noche es el tiempo de la luna. El sol ha desaparecido, está descansando. No ha muerto, pero está descansando. No se le ve al sol. Cuando amanece, entonces el sol aparece por el oriente. Al mediodía está en cenit. Y al atardecer lo vemos ocultándose en el océano, en el mar. Entonces, en los Andes, a la cordillera del oriente le llaman Causa y Pacha, Causa. Y a la cordillera al occidente le llaman Huáñuy. O sea, y eso sería el anti-suyo y el conti-suyo, ¿no? Mientras que en el movimiento anual del Sol, en los solsticios, bueno, marcarían otras posiciones, ¿no? Pero en el equinoccio es la alternancia estacional, en donde el periodo del mundo de adentro empieza a tener vigencia, ¿no? Ahora nosotros, a partir de marzo, hemos entrado en el tiempo del mundo de arriba. O sea, empieza a gobernar el sol joven, ¿no? Y en junio ha llegado a su máximo, que es el Inti Raymi, que por otra asociación es el tiempo del gobernante, del que está en el ejercicio del poder. Pero no ha muerto, está vivo. Solamente que deseamos que se interese más por este mundo y no abandone a su pueblo, ¿no? Pero él es consciente de que su ciclo va a terminar. De manera que el verdadero fin del tiempo anual, es diciembre. El Hapaj Raymi, que no es del que detenta el poder en el espacio terrenal, sino que es el tiempo del que gobierna la vida potencial. Al otro lado es del que está gobernando el tiempo de la realidad sensible. Entonces, ahí es el tiempo de los ancestros. O sea, diciembre es el tiempo de los ancestros, pero al mismo tiempo es el de la semillita que va a manifestarse. Quiere decir que la línea de tiempo no es una línea recta,
¿no? No es alfa y omega. No es como en la cruz de Cristo crucificado, en donde uno de los brazos es alfa y el otro es omega. Principio y fin. ¿Cierto? El principio de los tiempos y el fin de los tiempos. Ahí termina. Es finito. En el mundo andino no hay ese finito. Alfa y omega no están separados. Más bien se unen. Y diciembre es al mismo tiempo omega y es alfa. O sea que nosotros vivimos un presente constante, pero en diciembre, digamos que se cumple el ciclo por el cual nosotros, que teóricamente estamos yendo al pasado, porque los ancestros están muertos, ellos han vivido en la antigüedad, y nosotros también vamos a morir y estamos yendo al pasado. Pero en el mundo andino no estamos yendo al pasado, estamos yendo al futuro. O sea, estás terminando, pero vas a renacer. Tu camino no es al pasado, tu camino te lleva al futuro. Por eso es de que, paradójico, la lengua misma, el quechua y el aymara son maravillosos. Atrás es adelante y adelante es atrás. Algo así como, a ver, en Occidente también hay un poquito eso, pero es un rezago del pensamiento tradicional que se ha abandonado desde la Ilustración. Pues ya con el racionalismo ya no, o sea, todo debe ser de acuerdo a las leyes de la física y demás y de todo el asunto. Aunque otras teorías también dicen que el mundo es curvo y todo lo demás y que el tiempo también va girando. Estamos regresando en realidad al pensamiento circular. En Asia es igual, por ejemplo. ¿Cierto? ¿No? En Asia es igual. Por eso dice tú, adelántate es ñauparuy, ñaupay. O sea, adelántate. Pero, ¿quiénes son los ñaupas? Son en realidad los muertos. Es la sociedad de los muertos. O sea, pero el adelante es el pasado, pero tú te adelantas porque estás yendo hacia el futuro, ¿no? Entonces, Jepaiku y Jepa es atrás, ¿no? A Joropuna, otro nombre que tenía era Jepadios. Jepadios era otro nombre. Ya en tiempo de la colonia, ¿no? Porque ya la idea de Dios ha entrado. Entonces, pero dice, hay un Dios que es el Dios, el ñaupa Dios, y otro que es el Dios, el Jepa Dios. Que a Arequipa le dicen Arejepa también. Por eso, pues a Ari Jepa. Ati Jepa. Creo que sí. Ati Jepa. De ahí viene Atico también, ¿eh? Atico. Claro. Yo escuché también de que, bueno, Y para entender el alma, o sea, ¿cómo es el alma del hombre andino que iba al Coropuna? ¿Cómo se entiende el fenómeno del alma? Del espíritu, en realidad la idea de alma no es exactamente el alma de Occidente, ¿no? Sino es, digamos que la doble composición que tiene la vida, ¿no? O sea, tiene una parte que pertenece arriba y otra parte que pertenece abajo, ¿no? Y eso hace posible que nosotros no tengamos ambas cosas, ¿no? Ya. Entonces, son, digamos, la parte no visible de la vida, son las sombras. Pero la sombra te acompaña, va junto contigo. O sea, simbólicamente tú caminas y la sombra está contigo ahí. Yantu, la sombra, ¿no? Entonces, en el momento de la muerte, estas sombras van a separarse.
y tienen que hacer el viaje de retorno, porque no pueden quedarse. O sea, y toda la ritualidad de la muerte es solucionar el problema del retorno. Vea que no es que en realidad sea un castigo o que la gente esté preocupada y ya sea una especie de deshacerse de la generación que envejece, sino que es, digamos, facilitarles el viaje de retorno, porque la continuidad de la vida necesita que se concrete y se cierre ese ciclo. Entonces, no puede haber, digamos, iría contra la ley contra los principios de la vida, el hecho de que el aferrarse y decir y permanecer. O sea, una supuesta inmortalidad, digamos, real, concreta, física, así que eres inmortal, iría totalmente contra las leyes de eso, ¿no? Debe producirse esta separación, pero eso no significa tu final, sino significa tu renacimiento. Ya. Entonces, hay que ayudarlo. Entonces, al muerto se le pone lo necesario, se le pone la comida, la bebida, etcétera, se le pone acompañantes y todo lo demás, que no vaya triste, se despide con música y todo lo demás, ¿no? Y eso es en eso consiste el retiro de la sombra. Pero las sombras no hacen el mismo recorrido. Hay 3 sombras. Hay una sombra mayor, una sombra menor y una sombra del medio. La del medio es la osamenta, los huesos, todo que enterramos. En realidad ese no es el ancestro, ese no. Pero son sus huesos, o sea, por respeto, es la casa donde ha habitado, así que hay que tenerlo y no destruirlo, ¿no? Porque eventualmente va a ser reclamado, ¿no? ¿Cierto? Por eso es que tenían temor a ser destruidos, que su cuerpo sea destruido, ¿no? No, por eso no querías morir quemado, Atahualpa, y decía, bueno, por favor, ¿no? Si voy a morir, que quiero cumplir mi ciclo, ¿no? Simplemente no hay ningún problema. Voy a morir, hay problema. Pero su preocupación no es esa, sino el hecho de cumplir su ciclo, es toda una ritualidad del Purukaya. Pero ahí, por ejemplo, Chalcochimac no hubiera corrido con el mismo suerte, porque él fue quemado, ¿no? Bueno, pues ocurren ese tipo de cosas, ¿no? Y hoy mismo podemos tener mentalidad andina, etcétera, pero igualmente podemos incinerar a nuestros restos, pero agarramos la ceniza todavía y decimos, vuelve a las aguas del mar, al río, etcétera, ¿no? O sea, pero era algo muy arraigado en conservar el cuerpo, una cosa muy importante para completar Esa era la sombra del medio y habían 2 más. No, claro, entonces la sombra menor hace un viaje, digamos, que debe ser controlado, ¿ya? Y por eso necesita un psicopompo, un sacerdote, un chamán, un entendido, que es el que se asegura de que esta sombra haga su viaje. Y esa es la sombra que hace el viaje visible al que despiden los familiares. Puede no querer irse, porque está muy aferrado, o sea, y no es consciente de su final. Si ha tenido una muerte violenta o algo así, no se ha dado cuenta de que ha muerto. Cree que sigue vivo. Y en consecuencia tiene una mujer, tiene hijos, tiene una casa y tiene su ganado. Alguien tiene que explicarle, tú ya no perteneces a este mundo. Tienes que irte ya. Ya tu sombra tiene que hacer su viaje. Entonces, la ritualidad llega al extremo de que si es un espíritu renuente, le pueden poner un lazo, una soga, y conducirlo con una soga.
amarrado. Y entonces la ritualidad es hacer y despedirlo en un río, donde cruce un puente y ya siga su camino. Esa era, digamos, la preocupación de todos los pueblos de esta zona, que tenían que irse al Joropuna. Pero hay otra sombra, que es la sombra mayor. La sombra mayor no hace esa forma de recorrido. Se eleva la sombra y se convierte en una estrella fugaz. Y la estrella debe hacer ese recorrido de oriente a occidente. Entonces, los sabios o entendidos están observando el cielo y dicen, ahí está, y se va a perder en occidente. Y ya está, ya entró al Joropuna. Entonces, ¿por dónde va a entrar? Por la boca del volcán. Ahí. Va a entrar al mundo interior. ¿No es cierto? Entonces, al final de cuentas, se van a reunir las dos sombras, se van a reunir adentro. ¿No es cierto? Y en el acto el agricultor ritualmente o simbólicamente repite ese ciclo. Se convierte en un imitador, ¿no? Y va a simbólicamente hacer eso, enterrar la semilla, y la semilla tiene vida, tiene humedad. Si la deshidratan y la convierten en chuño, ya no tiene espíritu. La pones y la riegues o hagas lo que quieras, no va a brotar, ¿no es cierto? Has eliminado, ¿no es cierto? Entonces, pues la idea es de que regresen para poder brotar nuevamente, ¿no? Entonces, esa semilla cumple su tiempo, como tiene vida. Los mochicas ya eran, también tenían el entendimiento de esto, del mundo de adentro, ¿no? Y yo diría que Chavín, Moche y todo eso pertenecen a una era del Pachacuti anterior. O sea, las 4 eras de Huamapoma tienen sentido, o sea, son grandes eras, ¿no? El tiempo del Guariruna, ¿no? El tiempo de Purumpacharuna y todo lo demás. Entonces son épocas en que esto ha pasado y por lo tanto, a partir de Tiahuanaco es otro Pachacuti. Por eso es que ese espíritu solar no es el espíritu de Chavín. Puede tener los báculos, pero no es el personaje de la Puerta del Sol con sus 2 báculos. Es otro. El otro es una entidad de una era y el otro es una entidad de otra era. Ahora, que la lógica es la misma, o sea, que los otros están con sus palos de plantar. También, porque también hacen, plantan, etcétera, y los siglos siguen. Solamente que la era es un tiempo, si es lunar o solar, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que las divinidades y de esto son divinidades más bien femeninas, del tiempo del mundo de adentro, ¿no? Y cuando decimos mundo de adentro, es todo el mundo de adentro, que incluso puede involucrar la Amazonía. En cierta forma, la Amazonía es Urimpacha. Pero el marcador no es el mundo amazónico, que pertenece a Urin, al mundo de abajo, sino el marcador es la cordillera. O sea, por eso es que las 2 cordilleras son los marcadores. Uno es de la vida y el otro es de la muerte. Y ya que habló de Huiracocha, nos dijo que era Puquina. ¿Huiracocha era Puquina? No, es decir, los seres de poder no tienen pues pueblo ni pertenecen a una etnia, sino que decimos de que era Puquina en el sentido de que los Puquinas fueron el pueblo que no sabemos tampoco si ellos se llamaban a sí mismos Puquina, pero en tiempos de los incas sí llamaban Poques. O sea, aquí teníamos una huaca que era Puquincancha,
Puquincancha. Había una. Al nuevo sol, en diciembre, lo sacaban y lo llevaban a Puquincancha. Y ahí esperaba hasta marzo. Porque tenía que esperar de que el sol haga su última salida y le transfiera todo su camay. Entonces, una vez que ha recibido el camay y el otro se va a su descanso ya por otro tiempo, el nuevo sol va a convertirse en Huayna Punchao, o sea, en Huayna Japa, ¿no? Muy bien, doctor, ya para terminar, porque ya vamos a empezar la conferencia. Claro que sí. Solamente, usted nos dice que se está yendo ahora a Sucuitango, a Tajrachullo. Claro, porque ese es parte del camino de polo a polo. O sea, ritualmente habían épocas en que el mundo de abajo hacía su ofrecimiento al mundo de arriba. Y había otras épocas en que el mundo de arriba llevaba también y hacía sus ofrecimientos al mundo de abajo. O sea, la peregrinación de las japacochas era los de arriba hacia abajo. Y la peregrinación de los majeños es que vienen del mundo de abajo y traen sus primicias, ¿no? Su cañazo, de la caña de azúcar, sus frutas, es decir, todo aquello que produce Urimpacha, lo traen para entregarlo a la Virgen del Carmen. ¿Y por qué la Virgen del Carmen? No es porque sí, porque la Virgen del Carmen, si ustedes miran su iconografía, van a ver de que es una mujer, o sea, Pachamama, digamos, ¿no? O lo que fuese, que está sobre un mundo que arde. Y ahí están las almas en el purgatorio esperando asirse del escapulario que les arroja la Virgen. Entonces se van a prender y ya dice, ya es tu tiempo, tú sales. Entonces la Virgen del Carmen es una festividad en donde das gracias a la germinación, a todo eso, ¿no? ¿Ya? Ese es en realidad el asunto, ¿no? Y por eso es que los sajras, o sea, los diablos, diablitos, etcétera, que ya es una cristianización, ¿no es cierto? Porque no habían diablos, ni Lucifer, ni nada de eso, no pertenece al imaginario andino, ¿no es cierto? Ya. Pero sí pertenecía los ñaupas y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, si te quieres tú que tienes que decir de esta manera para que conserves tus fiestas, bueno, te adecuas pues a las exigencias y cumples, pero tu lógica sigue siendo exactamente la misma de la antigüedad, no ha cambiado. ¿No? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con Joropuna y por qué ahora ya no es Joropuna? Porque los incas hicieron el traslado. Ya dijeron, no, el sol no se oculta en el Joropuna, sino se oculta en Pachacamac. Porque ya ellos entraron en contacto con Pachacamac, que ya había sido, además, incorporado por los huaris, ¿sabes? O sea, hay ocupación huari como también había ocupación huari en Joropuna. Claro, pero era en tiempos en que era un huari incipiente, más bien era Pucará. Era Pucará, porque Pucará todavía era mundo de adentro. Pues el degollador y todo eso, ¿no? Y ya el degollador no está muy presente en tiempos solares, así tal. Claro. Entonces ya se separa un poco esa figura. Pero el degollador viene desde Moche, Chavín, Pucará, son los degolladores, o sea, tal, ¿no? ¿Y la cabeza qué es? O sea, esa es la que va a entrar como semilla, va a entrar al mundo de adentro, ¿no? Todo el asunto. Bueno, mis queridos amigos, ha sido un gusto poder atenderlos.